Marvel. El primogénito de los simbiontes. 109. Tras la revelación explosiva del mismísimo multimillonario Tony Stark, todo el mundo está muy atento a sus próximos movimientos. ¿Qué nos mostrará a continuación este genio revolucionario? En la televisión de una gran mansión, las noticias llevaban tiempo repitiendo la misma historia. Desde que Tony se reveló como Iron Man, el mundo estaba alborotado. Si bien muchos sentían curiosidad, había quienes querían esa arma para sí mismos. Parece que esta vez el gobierno realmente te persigue. En un ambiente relajado, un hombre de ojos azules y cabello blanco miraba a otro con una sonrisa burlancia. Eran Prime y Tony Stark. Habían pasado algunos días desde todos esos acontecimientos, e inesperadamente, Prime se había convertido en un amigo cercano de Tony, incluso más de lo que el propio Tony había anticipado. Durante este tiempo, Prime había observado de cerca a Tony y, inesperadamente, descubrió que tenía un buen corazón. Por supuesto, si solo fuera eso, a Prime no le agradaría tanto. El hecho es que Tony, aunque no se dé cuenta, es mucho más altruista de lo que aparenta. Solo necesitaba un pequeño empujón para reconocer esta faceta de sí mismo. ¿Qué puedo hacer? No veo ninguna razón para ocultarlo. De todos modos, probablemente no cambie mucho, dijo Tony, encogiéndose de hombros mientras llenaba un vaso con una bebida. Tony y Prime estaban en el sótano de Tony. Mientras Tony trabajaba en su nuevo traje, Prime observaba atentamente. Este no era el primer traje que Tony había creado. Ya había desarrollado varios, siempre modificándolos y mejorándolos, haciendo que cada uno fuera más poderoso que el anterior. Para Prime, el vasto conocimiento de Tony parecía infinito, lo que, en cierto modo, resultaba un poco intimidante. Bueno, ya tienes edad suficiente para cuidarte solo, dijo Prime encogiéndose de hombros. Tony lo miró con una sonrisa ligeramente burlancia. Gracias por tu permiso, papá. Ni siquiera sabía que lo necesitaba, dijo Tony mientras bebía del vaso. Al escuchar las palabras de Tony, Prime se encogió de hombros y esbozó una sonrisa burlancia. Luego volvió a concentrarse en la televisión, donde, como siempre, se mostraban imágenes de Tony con su traje. Desde que reveló su identidad, Tony había aparecido innumerables veces con el traje. En ese momento, parecía más un artista que un hombre con una armadura megapoderosa. Ah, eso me recuerda. ¿El gobierno se ha puesto en contacto contigo? Es bueno tener en cuenta que probablemente intentarán quitarte tu armadura, ¿verdad? Preguntó Prime, volviendo la mirada hacia Tony. Al escuchar las palabras de Prime, Tony se encogió de hombros, mostrando desinterés en el asunto. Para ser honesto, realmente no le importaba. ¿El gobierno quería quitarle su armadura? Que lo intenten. Probablemente lo manejarás de una manera bastante inusual otra vez. De todos modos, no estoy realmente preocupado. Solo pregunté porque sentí que un amigo haría eso. Por cierto, no veo a Peter por aquí. Al oír las palabras de Prime, Tony llenó otro vaso y lo levantó hacia él. Prime aceptó el vaso sin decir nada más. Entonces, la voz de Tony resonó en la habitación. Ella me está organizando la reunión con el gobierno. Normalmente, yo sería el que iría, pero ya sabes lo ocupado que estoy, dijo Tony, como si fuera algo obvio. Prime miró a Tony con una sonrisa burlona, reconociéndolo como una de las personas más excéntricas que había conocido. Aunque él se consideraba excéntrico, Prime sabía que Tony superaba esa marca con creces. Era imposible saber qué estaba pensando Tony o qué haría a continuación. De todos modos, creo que ya he estado aquí suficiente tiempo. Sarah y los niños pueden estar preocupados, y también necesito terminar mis próximos proyectos, dijo Prime, levantándose de su silla. Al oír las palabras de Prime, Tony finalmente levantó la vista. Sabía que Prime estaba trabajando en algo nuevo en el campo de la medicina, pero debido a los acontecimientos recientes, obtener más detalles más allá del hecho de que sería extremadamente beneficioso para los humanos era casi imposible. Teniendo en cuenta que las palabras provenían de un extraterrestre real, la sugerencia parecía aún más intrigante. Por cierto, ya mencionaste algo sobre eso antes. No estoy seguro exactamente de qué se trata, pero viniendo de ti, debe ser algo extraordinario. Envíame los detalles más tarde. Estoy interesado en invertir en ello, dijo Tony mirando a Prime. Claro, te enviaré un correo electrónico más tarde. De hecho, volveré aquí tan pronto como tenga lista la primera muestra. Espero tener una para fin de mes, dijo Prime, levantando los brazos en un gesto de despedida. Después de eso, pasaron algunos días. Como era de esperar, Tony tuvo una reunión con el gobierno, que fue transmitida en vivo al público.
Prime recordó el comienzo de la reunión, cuando todo parecía estar en contra de Tony. Sin embargo, la situación cambió cuando Tony hackeó el sistema del gobierno, revelando los intentos fallidos de recrear la armadura, fallas que incluso habían resultado en algunas muertes. Después de la vergüenza que pasó el gobierno, se decidió que la armadura se quedaría con Tony. Al mismo tiempo, él le daría una al gobierno, que podría decidir qué hacer con ella. Tony también dejó en claro que cualquier accidente que resultara del uso de la armadura sería responsabilidad del gobierno, no suya. Desde la perspectiva de Prime, esto sonaba más como una amenaza. Mientras todos estos incidentes sucedían, Prime logró terminar la primera muestra del medicamento que comercializaría su empresa. Ahora, se dirigía a casa de Tony, acompañado únicamente por Emma, quien había insistido en acompañarlo. Annie estaba en casa, estudiando para los exámenes que se avecinaban, y Sarah decidió quedarse atrás y relajarse. «Papá». Llamó Emma desde el asiento trasero, llamando la atención de Prime. ¿Sí? Preguntó Prime, mirando por el espejo retrovisor del coche. ¿Es cierto que pronto seré como tú, Annie y Sarah? Preguntó Emma con un tono alegre, aunque algo cauteloso. Prime reflexionó sobre las palabras de Emma. Había estado haciendo esta pregunta durante un tiempo y, a medida que pasaba el tiempo sin que apareciera su simbionte, Emma parecía cada vez más preocupada por no ser vista como parte de la familia como Annie y Sarah. De alguna manera, Emma parecía creer que hasta que no tuviera su propio simbionte, no sería completamente aceptada como miembro de la familia. Pronto, pero sabes que incluso sin eso, sigues siendo un miembro importante de la familia, ¿verdad? Dijo Prime, girándose momentáneamente para mirar a Emma. Al escuchar las palabras de Prime, Emma simplemente asintió, pero él notó que eso no hizo nada para mejorar su estado de ánimo. Al final, Prime suspiró, preguntándose cuándo aparecería el simbionte de Emma. Incluso él comenzó a preocuparse si algo estaba saliendo mal con el proceso. Pensando en cómo podría animar a Emma, Prime tuvo una idea que, aunque le parecía un poco extraña, decidió probar ya que no se le ocurría otra solución. Mientras conducía, un tentáculo emergió de su espalda y se estiró hacia Emma. Envolviéndose alrededor de su cintura, el tentáculo la levantó en el aire, quitando el techo del descapotable. Así, Prime levantó a Emma por encima del coche. Aunque, desde la perspectiva de Prime, esto podría parecer aterrador para cualquiera, Emma tenía una sonrisa en su rostro y sus brazos estirados hacia los lados. Desafortunadamente o afortunadamente, Emma no era cualquiera, y Prime no podía decir si esto era una buena o mala señal. Al llegar a la casa de Tony, Prime fue recibido por Jarvis, quien le informó que Tony lo estaba esperando en el garaje. Acompañado por Emma, Prime descendió al garaje. Al llegar a la familiar puerta de vidrio, ingresó la contraseña y entró, encontrando a Tony y Pepper allí. ¿Por qué hay un anillo en el garaje? Preguntó Emma con mirada sorprendida. Al escuchar las palabras de Emma, Prime se quedó pensativo. Desde su punto de vista, parecía sorprendente. Tan pronto como ambos llegaron al garaje, notaron un anillo ubicado en un lugar destacado en el otro extremo. Tony y otro hombre estaban luchando en el ring, probablemente entrenando, mientras que Pepper estaba hablando con otra mujer a la que Prime nunca había visto antes. Prime no prestó mucha atención a las nuevas caras, ya que personalmente no estaba muy interesado. Sin embargo, decidió memorizar sus rasgos, ya que podrían ser importantes en el futuro. Nunca se sabe a dónde te puede llevar la vida. Mira quién está aquí, pensé que ya no vendrías, dijo Tony mientras le daba una patada en el abdomen al hombre, haciéndolo retroceder un poco. La mirada de Tony se fijó entonces en Emmy, que observaba los alrededores con expresión curiosa. Examinaba cada detalle del garaje, desde el equipo de entrenamiento hasta las herramientas esparcidas, mostrando una expresión algo divertida. «Oye, chica monstruo, ¿alguna novedad?», preguntó Tony, mientras tomaba un sorbo de lo que había en su botella. Al oír la voz de Tony, Emmy giró naturalmente su rostro hacia él. Su propia voz resonó en la habitación. «Papá dice que pronto podré transformarme, pero hasta ahora no puedo», dijo Emmy, dejando tanto al hombre que peleaba con Tony como a la mujer al lado de Pepper con expresiones confusas. Prime solo sonrió irónicamente ante las palabras de Emmy. Realmente no tenía filtro. De todos modos, él no le había pedido que ocultara nada, ni quería eso, así que no era como si hubiera cometido un error. «Buenos días, señor Ryan», dijo Pepper con una sonrisa sutil, saludando a Prime. En respuesta a las palabras de Pepper, Prime dirigió su mirada hacia la mujer que se encontraba a su lado.
Su primera impresión fue que era bastante hermosa, extremadamente atractiva, para ser honestos. Por supuesto, desde la perspectiva de Prime, Sarah sería aún más hermosa de adulta, pero eso no disminuyó el encanto de la mujer presente. Además, Prime notó que la mujer lo observaba con una intensidad casi inquietante. Su expresión era enigmática y, en cierto modo, seductora, aunque Prime no lograba definir bien lo que sentía. Otro detalle que llamó su atención fue que a la mujer parecía faltarle algo, más concretamente, el útero. Prime no conocía las circunstancias de la mujer y tocar un tema tan personal sin conocerla bien probablemente sería una falta de respeto. Por eso decidió ignorar el asunto por ahora, aunque la mujer seguía observándolo atentamente. Decidiendo dejar el asunto de lado, Prime tomó la mano de Emi y la condujo a un sofá cercano donde estaban sentadas Pepper y la mujer. Al pasar junto a la mujer, Prime notó que ella inclinó la cabeza en un gesto de respeto, a lo que él respondió con un simple asentimiento. Luego, Prime y Emi se acomodaron en el sofá. Emi, en particular, balanceaba los pies de un lado a otro mientras sus ojos exploraban los alrededores. Al volver la mirada hacia Tony, Prime lo vio señalando a Natasha y llamándola al ring. Tony, no puedo creer que vayas a preguntarle, intentó decir Pepper, pero fue rápidamente interrumpida por Tony. Cariño, yo soy el árbitro, y si lo permito, está permitido, dijo Tony, con su habitual tono despreocupado. Prime esbozó una pequeña sonrisa irónica mientras se acomodaba en el sofá. La mujer, que ahora conoce como Natasha Romanoff, lo miró por última vez antes de dirigirse al ring. Después de una breve conversación con Natasha, Tony bajó del ring y se sentó a su lado. Sabes que podría acusarte de acoso sexual si sigues mirándola así, ¿verdad? Preguntó Prime, con una sonrisa irónica en los labios. Oh, me gustaría verla intentarlo. No sería la primera, dijo Tony, guiñándole un ojo a Prime. Bueno, da igual. De todos modos, vine aquí para mostrarte esto, dijo Prime, sacando una pequeña pastilla de su bolsillo. ¿Qué es esto? Preguntó Tony mientras tomaba la pastilla y la examinaba con curiosidad. Este nuevo medicamento lo he desarrollado yo, explicó Prime encogiéndose de hombros. Se puede decir que es un medicamento general porque puede curar casi cualquier cosa. Por supuesto, no cura enfermedades complejas como el cáncer o el Alzheimer. Técnicamente, Prime podría desarrollar un fármaco capaz de hacer milagros de ese calibre. Sin embargo, no sería prudente lanzar un producto de tan alto calibre antes de establecer una posición sólida en el mercado. ¿Quién creería en un fármaco que aparece de la nada sin un historial de eficacia comprobado? Es cierto que, si el producto se aprueba, algunas personas podrían estar dispuestas a comprarlo, después de todo, nunca se sabe hasta que se prueba. Pero eso es solo una especulación, y la aprobación para su comercialización aún sería una cuestión por resolver. ¿De qué está hecho? Preguntó Tony mientras abría la cápsula de la pastilla para examinar su contenido. Cuando Tony abrió la cápsula, apareció una criatura diminuta y viscosa. Parecía incapaz de salir de la cápsula debido a su diminuto tamaño y a sus movimientos casi imperceptibles. Una vez que se dio cuenta de que la estaban observando, la criatura se quedó completamente quieta. Es un simbionte, como yo, dijo Prime, llamando la atención de Tony. Por supuesto, no es exactamente lo mismo. No tiene inteligencia, su única función es entrar en el cuerpo humano, causar enfermedades y luego autodestruirse, explicó Prime encogiéndose de hombros. ¿No es peligroso? Preguntó Tony con expresión escéptica. Puedo enumerar varias razones para mi preocupación, pero la principal es, ¿estás seguro de que es seguro poner a otro ser como tú en el cuerpo de otra persona? O, más específicamente, en los cuerpos de miles de personas. Al escuchar las palabras de Tony, Prime reconoció que sus preocupaciones eran válidas. Había tenido preguntas similares al comienzo del desarrollo del medicamento, pero al final, la solución resultó ser más sencilla de lo que parecía inicialmente. No te preocupes por eso. Estos simbiontes no tienen verdadera inteligencia. Su única función será curar al huésped y luego desaparecer. Tienen la inteligencia suficiente para identificar y abordar el problema, pero nada más. En general, tienen una alta probabilidad de funcionar como lo planeé. Por supuesto, aún no se han probado en humanos, pero ese paso se acerca, explicó Prime, asintiendo para sí mismo. ¿Aún no lo hemos probado en humanos? Preguntó Tony, con la mirada revelando que estaba pensando en algo. Me duele un poco el hombro. ¿Qué tal si lo probamos para ver si funciona? Después de decir eso, Tony se tragó la pastilla, sorprendiendo a Prime. Honestamente, Prime no creía que Tony realmente la tomaría.
Sin embargo, estaba seguro de que funcionaría. Y, como Prime había predicho, segundos después, Tony movió los hombros ligeramente. Vaya, parece que ha funcionado. Impresionante. Aunque yo también podría crear algo similar, dijo Tony con una sonrisa burlona mientras miraba a Prime. En ese preciso momento, un fuerte estruendo resonó en la habitación. Al girarse hacia la fuente del sonido, Prime se sorprendió al ver al hombre que había estado entrenando con Tony ahora tendido en el suelo, mientras Natasha los observaba con una sutil sonrisa en su rostro. Al ver la escena, Prime soltó un silbido audible, sorprendido por las habilidades de lucha de Natasha, ya que no parecía del tipo que sabría pelear. Sin embargo, reflexionó que considerando su belleza, saber artes marciales podría ser una ventaja en ciertas situaciones. ¿La vas a contratar? Si no, todavía tengo un puesto disponible como mi secretaria. Al escuchar el comentario de Prime, Pepper lo miró con incredulidad. Tony, por su parte, le lanzó una mirada a Prime como si de repente hubiera aparecido un enemigo mortal, lo que provocó que Prime esbozara una sonrisa irónica, mostrando brevemente sus caninos ligeramente salvajes. Ante las palabras de Tony, Prime soltó una breve carcajada. Había esperado una respuesta así. En ese momento, una idea cruzó por la mente de Prime. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para divertirse un poco? Además, sería interesante impresionar a Amy de vez en cuando. En resumen, Prime decidió que era un buen momento para destacar. Además, era cierto que estaba interesado en Natasha. Desde la perspectiva de Prime, ella claramente no era una persona común. Aunque él no conocía su verdadera identidad, ciertamente había una razón para que ella se infiltrara en el círculo de Tony, incluso si era como empleada, o casi. Oye. ¿Te importa si voy después? Las palabras de Prime llamaron la atención de todos. Pepper lo miró con expresión confusa, mientras que Tony mostró una mirada divertida. Amy, por su parte, tenía los ojos brillantes de anticipación por ver a su padre en acción. En resumen, el escenario estaba listo para la demostración de Prime. Solo faltaba que su retador aceptara. Claro, no me importa. Oh, por supuesto, siempre y cuando el señor Stark lo permita. Al escuchar las palabras de Natasha, Tony simplemente se encogió de hombros, indicando que no le importaba el asunto. Dicho esto, Prime se acercó al ring y, al subir, pudo observar mejor a la mujer. Era bastante alta, sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres por lo general no alcanzan esa altura. Será un placer tener esta oportunidad, señor Ryan. Prime sonrió al escuchar las palabras de Natasha. Aunque parecía un poco tímida y emocionada, Prime notó que en realidad no estaba nerviosa, solo estaba fingiendo. Sin embargo, eso no era algo que realmente le preocupara. Después de decir esto, Prime tomó su postura, tratando de adoptar una pose de artes marciales. Sin embargo, a pesar de su intento, no era como si realmente conociera alguna técnica específica. Sus habilidades eran casi instintivas, y como Natasha era humana, sería difícil que Prime se sintiera realmente presionado. Aunque había leído algunos libros sobre artes marciales, nunca había profundizado realmente en el tema. Además, para Prime, la percepción del mundo durante una pelea era diferente. Los ataques lentos y los puntos vitales se convirtieron en su principal foco de atención. Sus ojos podían seguir la mayoría de los movimientos como si fueran en cámara lenta. Prime tendría que controlarse mucho para evitar herir gravemente a Natasha. Como Prime había predicho, Natasha comenzó con una patada alta dirigida a su cuello. Sin embargo, Prime inmediatamente notó que algo no iba bien. El ángulo y la posición de la patada, dependiendo de la fuerza aplicada, podían convertir el golpe en algo fatal. Todo esto sucedió a un ritmo que para él parecía ser en cámara lenta. Prime observó a Natasha, que tenía una sonrisa en el rostro como si supiera algo que él no sabía. Esto lo puso un poco nervioso. Se preguntó si ella le guardaba algún tipo de rencor. No podía pensar en otra razón para una patada tan dirigida a una zona vulnerable de su cuello, especialmente si era humano. Inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás, Prime esquivó con éxito la patada de Natasha. Sin embargo, eso fue solo una finta, lo que incluso sorprendió a Prime. Cuando el pie de Natasha pasó por su visión, sus sentidos lo alertaron de un nuevo ataque que venía desde arriba. Aunque tuvo tiempo suficiente para esquivar gracias a sus agudos sentidos, Prime decidió interceptar el golpe. Colocando una mano sobre su cabeza, Prime recibió el golpe, que fue lo suficientemente fuerte como para causarle un poco de dolor. Sin embargo, este no era el cuerpo real de Prime.
Su fuerza física y sus sentidos estaban muy por debajo de lo que eran cuando usaba su cuerpo principal, combinado con Sara. Tienes algunos movimientos geniales. Con las palabras de Prime, la pelea llegó a su fin. Después de todo, solo era un combate amistoso. Algo extraño sucedió durante el enfrentamiento, pero solo Prime y Natasha lo notaron. Por eso Prime decidió terminar la pelea en ese mismo momento. Además, no quería exponerse más de lo necesario, especialmente porque no sabía quién era realmente Natasha. ¿Usted también pelea bien, señor Ryan? ¿Practica algún tipo de arte marcial? Natasha preguntó, y Prime respondió con una sonrisa irónica. Tan pronto como terminó de hablar, los aplausos comenzaron a resonar en el lugar. Prime y Natasha se dieron vuelta y vieron a Tony acercarse al ring. Natasha caminó lentamente hacia él. Gran pelea, aunque todavía quedan algunas áreas por mejorar, Tony comentó. Prime y Natasha ignoraron sus palabras. Natasha luego le pidió a Tony que firmara un documento y rápidamente se alejó, dejando solo a Tony, Pepper, Prime y Emi en la habitación. Papá, eso fue increíble. Apenas vi su última patada, Emi dijo con una sonrisa mientras se acercaba a Prime. A pesar de los altibajos de la pelea, Prime había logrado su objetivo. Sin embargo, surgieron nuevas preguntas. Natasha claramente parecía conocer a Prime, lo que no sería inusual, dado que el nombre Ryan es relativamente público y mucha gente lo conoce. Sin embargo, Natasha parecía tener un conocimiento más profundo de él que la mayoría. Me sorprende, señor Ryan. No sabía que usted tuviera conocimientos de artes marciales. Prime notó que Pepper parecía avergonzada cuando dijo esto. Desde su punto de vista, Prime probablemente no necesitaría aprender artes marciales, ya que ni siquiera era humano para empezar. Sus poderes probablemente iban más allá de lo que cualquier arte marcial podía enseñarle. Normalmente no lo necesitaría, pero los humanos son fascinantes desde mi punto de vista, y sus artes marciales también son interesantes. No he profundizado en ningún arte marcial específico, pero he aprendido al menos lo básico. Puede que me resulte útil en el futuro. Prime bromeó sobre no ser humano. Al oír esto, Pepper pareció sentir algo de curiosidad, pero también vacilante, como si tuviera miedo de hacer la pregunta. Estoy bromeando, señorita Pepper. Puede sentirse a gusto conmigo. Aunque no soy humano, me gusta considerarme un ser racional. Después de todo, ¿no es eso lo que define a los humanos? ¿Seres racionales? Ante la pregunta de Prime, Pepper asintió y esbozó una leve y gentil sonrisa. Mientras tanto, Prime observaba a Tony, quien observaba la escena con una expresión un poco amistosa, lo que hizo que apareciera una sonrisa burlona en el rostro de Prime. Prime pasó un poco más de tiempo en la casa de Tony. Aunque su visita tenía como objetivo principal presentar los productos de la empresa que estaba iniciando, Prime también tenía un interés personal en la interacción. Aunque no lo pareciera, ambos se habían vuelto bastante amigos recientemente, considerando los estándares de Tony de lo que significa ser un amigo. Por cierto, ¿cuáles son tus planes para la próxima semana? Al oír la pregunta de Ryan, Tony dejó de saborear su vino por un momento. Luego, con una mirada interrogativa y confusa, le preguntó a Ryan. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Estás intentando espiarme ahora? Prime se dio cuenta de que las palabras de Tony no transmitían hostilidad. Además, durante el breve tiempo que había pasado con Tony, Prime había comprendido que gran parte de la personalidad de Tony era juguetona. Bromeaba sobre casi todo. Prime encontró este aspecto de Tony único, por lo que nunca hizo comentarios al respecto. ¿Por qué haría eso? No me importas lo suficiente como para llegar a esos extremos. A menos, por supuesto, que suceda algo interesante. Prime habló con una extraña y misteriosa sonrisa en su rostro, lo que hizo que Tony sintiera un ligero escalofrío en la columna vertebral. Aunque Tony ya había sentido esto antes, Prime parecía ver todo como una forma de entretenimiento. Por supuesto, Tony tenía parte de razón, pero también parte de error. En lugar de decir que Prime veía todo como una forma de entretenimiento, sería más preciso decir que, actualmente, muy pocas cosas podían divertir genuinamente a Prime. Después de todo, técnicamente, él ya era un ser con un poder más allá de la comprensión. Incluso Sara, que descubrió que era una mutante, podía decir lo mismo, aunque a Prime no le gustaba usar ese término para referirse a ella. Tengo pensado ir a Mónaco este fin de semana, junto con Pepper. Después de decir esto, Tony volvió a beber su vino. Prime estaba al tanto de la fiesta que se estaba celebrando en Mónaco y también había recibido una invitación, pero no estaba seguro de si debía asistir. Su estatus, por así decirlo, era bastante reservado.
La mayoría de la gente no conocía su identidad ni su rostro, e incluso los detalles menores sobre él seguían siendo desconocidos. ¡Qué sorpresa! No esperaba que tú también fueras. Al oír las palabras de Ryan, Tony levantó una ceja y lo miró fijamente por un momento. Tony tenía la sensación de que Ryan también estaría invitado, como siempre lo estaba. El problema era que Ryan rara vez asistía a estos eventos. ¿Por qué decidiste irte tan de repente? ¿Estás tratando de provocarme? Por lo que puedo ver, el 90% de mis situaciones complicadas siempre ocurren cuando estás cerca. Al escuchar las palabras de Tony, Prime levantó una ceja y respondió con una expresión de desdén. ¿No es porque haces enemigos donde quiera que vas? Al oír esto, Tony se detuvo y permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando una respuesta. Sin embargo, al final, tanto él como Prime sabían que no se podía negar la verdad. No puedo negarlo, pero ya conoces mi forma de ser. Prime suspiró y decidió dejar el tema. Sabía que no cambiaría la opinión de Tony, de hecho, no quería hacerlo. Aunque Tony tenía sus defectos, muchos, de hecho, fueron precisamente esos aspectos los que lo convirtieron en la persona que era hoy. La semana pasó volando y el día del viaje a Mónaco llegó antes de que Prime se diera cuenta. En el lujoso hotel, Prime, Sarah, Annie y Emma disfrutaban de las delicias servidas por los camareros. A su alrededor, se veían muchas caras conocidas. Aunque la mayoría de la gente intentó acercarse a Prime, sus esfuerzos fueron frustrados por las chicas, quienes parecían, desde la perspectiva de los demás, controlar las acciones de Prime. Obviamente, como era la primera aparición pública de Prime, todos se sorprendieron del joven que parecía. Para la mayoría, Prime parecía tener entre 28 y 30 años. Además, hubo preguntas sobre la madre de las chicas, ya que Prime estaba solo. Sin embargo, nadie logró preguntar, e incluso si lo hubieran hecho, Prime no habría respondido. De repente, se escucharon ruidos fuertes desde afuera del hotel, similares a los que se produjeron cuando llegó Prime. Cuando el ruido se repitió, Prime tuvo una idea de quién podría haber llegado. Aunque percibió la presencia de Tony a metros de distancia, no tenía nada que ver con la conmoción. Al escuchar el comentario de Sarah, que estaba comiendo un trozo de cangrejo, Prime simplemente asintió, ya que estaba pensando lo mismo. Entonces, una figura familiar entró por la puerta, llamando la atención de varias personas. Su distintiva figura exudaba un carisma tan intenso que atraía a la gente. Prime había bromeado anteriormente diciendo que si Tony tenía algún poder, sin duda sería su carisma, que parecía casi sobrenatural. ¿Está disponible la mesa? Al oír la voz, Prime levantó la vista y vio a Tony observándolo desde detrás de sus gafas. Prime no respondió, solo le hizo un gesto para que se sentara, lo cual hizo Tony, seguido de Pepper. Hola chicas, ¿cómo están? Se inició una agradable conversación entre Sarah, Emma, Annie y Pepper. Mientras tanto, Prime y Tony tuvieron que levantarse un momento para una foto. Prime estaba claramente incómodo, una sensación que lo había perseguido desde su vida pasada. Nunca fue un fanático de tomar fotografías. Ante el comentario de Tony, Prime forzó una sonrisa y murmuró lo suficientemente fuerte para que Tony lo escuchara. Después de la foto, ambos volvieron a sus asientos en la mesa. Tony estaba bromeando con Prime, un ser extraterrestre que podría dominar el mundo si quisiera, pero que se sentía incómodo al tomarse fotografías. Al final, Prime le respondió a Tony, diciendo que al menos no era conocido como el proveedor de guerra. Pasaron los minutos mientras la conversación fluía hasta que, de repente, Tony dijo que necesitaba ir al baño. Prime se dio cuenta de inmediato de que era una excusa. Además, sintió algo extraño en Tony. Más precisamente, parecía que su cuerpo se estaba debilitando lentamente. Prime tenía una corazonada sobre la causa, pero no se le ocurría ninguna solución eficaz para ayudar. En resumen, los medicamentos de Prime podían aliviar los síntomas, como había observado cuando Tony los probó por primera vez, pero los efectos eran temporales y los síntomas regresaban rápidamente. Además, Justin Amer había aparecido brevemente en la mesa de Prime, queriendo hablar con él y Tony. Sin embargo, el contenido de la conversación no parecía ser nada particularmente significativo, por lo que Prime simplemente lo olvidó segundos después de que Justin Amer se fuera. Esto es muy aburrido. No hay nada interesante que hacer aquí. Prime comentó al lado de Sarah mientras golpeaba el suelo con el pie. Aunque Prime quería regañarla, no podía hacerlo, ya que ella tenía razón. Incluso Prime estaba aburrido. A pesar de que el evento estaba lleno de celebridades, no tenía interés en conocer a ninguna de ellas. Papá.
Mira, el tío Tony está en la televisión. Al oír las palabras de Emma, Prime giró la cabeza, seguido por Sarah y Annie. Todos miraron la televisión y, como señaló Emma, Tony estaba allí. No importaba cómo miraran, Tony parecía dispuesto a conducir uno de los autos. Por cierto, Prime no estaba seguro exactamente de cuándo sucedió, pero antes de que se diera cuenta, Emma comenzó a llamar a Tony tío. Prime sinceramente no quería creer que fuera por los regalos que Tony constantemente les enviaba a las chicas, pero no tenía pruebas para refutar su sospecha. ¿Qué está haciendo este tipo ahora? Al oír el comentario de Sarah, Prime se volvió hacia ella y notó una sonrisa divertida en su rostro. Parecía que la diversión apenas comenzaba. Mientras pensaba en ello, las palabras de Annie hicieron que Prime asintiera en señal de acuerdo. Es un tipo bastante único, si puedo decirlo así. Prime no podía negar las palabras de Annie. Entre todas las personas que conocía, que eran pocas, Tony era sin duda el más excéntrico. Sin embargo, eso no era necesariamente algo malo, al menos desde el punto de vista de Prime. Veámoslo más de cerca. Quizás podamos llegar antes de que comience la carrera. Al escuchar las palabras de Prime, Annie, Sarah y Emma se pusieron de pie y comenzaron a caminar entre la multitud. Aunque muchas personas intentaron acercarse a Prime, el aura que exudaba los bloqueó a todos. Para otros, parecía casi imposible acercarse a él, como si sintieran que se les apretaba el corazón. Pronto llegaron a la pista y se acomodaron en las gradas, observando cómo los pilotos terminaban de prepararse. Tony también era visible. En cuestión de segundos, comenzó la carrera y los autos salieron disparados a gran velocidad. Sin embargo, para Prime, los autos parecían moverse en cámara lenta. Por supuesto, esa era solo una forma de decirlo. Poco después de que comenzara la carrera, Prime comenzó a sentir una sensación de hostilidad, aunque no estaba dirigida a él. No estaba seguro de a quién iba dirigida, pero aún así, comenzó a mirar a su alrededor, tratando de identificar a la persona que irradiaba esa hostilidad. Finalmente, sus ojos se fijaron en un hombre vestido con un uniforme naranja, aparentemente un miembro del equipo. Había algo extraño en él. Su cuerpo parecía más voluminoso de lo normal, como si algo estuviera escondido debajo de su ropa. Al oír las palabras de Annie, Prime se giró y vio que sus ojos estaban fijos en los de ella. Su mano descansaba sobre la tela de la manga de su camisa. Prime reflexionó sobre qué decir durante unos segundos. Aunque no estaba seguro, era casi seguro que la hostilidad estaba dirigida a Tony, ya que era la única figura prominente en la carrera. Sin embargo, Prime no podía precisar la razón. Parece que alguien aquí está intentando atacar a Tony. Al oír esto, Annie abrió un poco los ojos. En lugar de estar sorprendida, parecía más bien sorprendida, como si estuviera pensando en algo. Después de unos segundos, Annie preguntó. ¿Deberíamos ayudarlo? Prime no respondió de inmediato. No creía que Tony pudiera resultar herido, especialmente considerando que Prime tenía su armadura con él. Sin embargo, aunque Tony había mencionado que la había traído antes, Prime no sabía dónde estaba en ese momento. Si la situación se complica realmente, aunque dijo esto, Prime esperaba que no pasara nada realmente grave. Consideraba sinceramente a Tony un buen amigo, un amigo inmaduro y con defectos, pero un amigo al fin y al cabo. Después de decir esto, Annie se puso de pie y desapareció de la vista de Prime. Sin embargo, todavía podía sentir la ubicación de Annie en tiempo real, gracias a su capacidad de percibir su posición. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Con esas palabras, Prime decidió centrarse en la carrera. En un momento determinado, los autos comenzaron a acercarse a la zona donde se encontraba el hombre. Prime observó cómo los vehículos se acercaban y, de repente, el hombre pisó la pista, dejando al descubierto un dispositivo a través de una abertura en el pecho de su traje. Prime observó atentamente cómo los cables caían de los brazos del hombre y luego comenzaba a generarse electricidad. La parte superior del traje del hombre comenzó a incendiarse, dejando al descubierto por completo el dispositivo que estaba usando. Prime encontró la escena bastante interesante. Entonces, para sorpresa de todos, excepto de Prime y Sarah, el hombre hizo restallar su látigo y partió un auto en dos. El vehículo volcó varias veces, pero Prime se dio cuenta de que el conductor todavía estaba vivo. Después de eso, el hombre continuó cortando un auto tras otro, avanzando sin descanso. Cuando el auto de Tony se acercó, el hombre comenzó a hacer girar su látigo, y un poderoso latigazo del látigo partió el vehículo en dos. Prime observó la escena de cerca y rápidamente se levantó.
Aunque no fue el único en ponerse de pie, la razón de Prime fue bastante diferente a la de los demás. Sarah, levántate, tenemos que ayudar a Tony. Prime dijo en un tono serio. Al escuchar las palabras de Prime, Sarah se puso de pie y miró rápidamente a su alrededor. Estaban rodeados de gente, y sería imposible no ser vistos si se transformaban. Además, varias personas estaban filmando la escena. Si alguien los veía, sus vidas secretas quedarían expuestas al instante. ¿Estás seguro? Nos filmarían inmediatamente y nuestros días de paz se acabarían. Comentó Sarah. Prime también miró a su alrededor y, como había dicho Sarah, estaban rodeados. Sería imposible no ser notados. Además, no tendrían tiempo de ayudar a Tony si decidían ir a otro lado a transformarse. Nuevamente, Prime miró a Tony. Estaba apoyado en uno de los coches y parecía estar mirando por el espejo retrovisor, probablemente concentrándose en el hombre. Tony levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. El hombre, a su vez, comenzó a hacer girar sus látigos de nuevo. Si ese golpe alcanzaba a Tony, sería el fin. Maldita sea, no tenemos elección, Prime murmuró. Diciendo eso, Prime se preparó para volverse hacia Sarah. Pero justo antes de que pudiera hacerlo, algo saltó frente a Tony. Mientras el hombre giraba sus látigos hacia Tony, Scream apareció de repente, interceptando el golpe y absorbiendo todo el daño que Tony habría recibido. Emma murmuró junto a Prime, con los ojos muy abiertos. Prime también estaba sorprendido. Aunque sabía que Annie vigilaba a Tony, no esperaba que ella se involucrara directamente en la pelea. Parecía que las chicas se preocupaban por Tony más de lo que Prime había pensado inicialmente. ¿Qué clase de criatura eres? Prime también escuchó al hombre murmurar mientras intentaba atacar a Tony. Aunque su mirada se confundió por un momento, rápidamente volvió a centrarse en Tony cuando lo vio levantarse. Parecía que el objetivo del hombre era, de hecho, Tony. Estos pensamientos se interrumpieron para Prime cuando un auto negro llegó al lugar. Scream todavía parecía desorientado. Aunque no era exactamente una debilidad, las constantes sacudidas probablemente estaban limitando las opciones de ataque de Annie. Prime miró a Sarah, quien asintió y se preparó para transformarse nuevamente. En ese momento, un maletín fue arrojado fuera del auto. El hombre hizo girar su látigo, cortando la parte delantera del vehículo, pero Tony ya había agarrado el maletín. Entonces comenzó la transformación. El maletín se ajustó a los brazos de Tony y se expandió desde su pecho. En cuestión de segundos, el casco se cerró, revelando una cara metálica. ¿Qué tal si juegas con alguien de tu tamaño y dejas a mi sobrina en paz? Todavía tengo muchas cosas de las que preocuparme con ella, como cuando consiga su primer novio. Prime escuchó el murmullo de Tony y se calmó un poco. Aunque la situación estaba un poco fuera de control, sabía que Scream protegería a Annie. Además, los simbiontes son extremadamente resistentes. Aunque Annie aún no tenía el control total de sus poderes, era poco probable que resultara gravemente herida. Tony, a su vez, probablemente sería capaz de manejar la situación sin que Prime tuviera que rebelarse. Aún así, Prime estaba preparado para actuar si veía alguna señal de peligro mayor. Por ahora, decidió dejar que Tony y Annie se encargaran de la situación. Mientras el hombre electrocutaba a Annie, no podía evitar preguntarse por qué había saltado sin ningún tipo de plan. Además, revelar su forma simbiótica a la luz del día ciertamente no formaba parte de sus planes. Aunque el dolor no era lo suficientemente intenso como para herirla gravemente, sí lo suficiente como para dejarla desorientada. Mientras la conmoción recorría su cuerpo, Annie sentía una fuerte sensación de parálisis, como si todos sus músculos estuvieran rígidos y entumecidos. Sin embargo, en el fondo, Annie se alegraba de saber que su tío estaba a salvo. No quería ni imaginar lo que podría haber sucedido si Tony hubiera recibido ese golpe. Mientras estos pensamientos recorrían la mente de Annie, sintió que sus fuerzas se agotaban aún más, lo que la obligó a caer de rodillas. No era como si realmente la estuvieran lastimando, pero Scream probablemente estaba usando toda su fuerza restante para proteger a Annie de una lesión grave. Este tipo, me está empezando a poner de los nervios. Voy a arrancarle la cabeza y comérmela mientras lo miro a los ojos llenos de sufrimiento y miseria. Annie estaba realmente sorprendida por las palabras de Scream. Además, debido a su vínculo, Annie sabía que Scream hablaba en serio. Si pudiera acercarse al hombre, Scream cumpliría lo que había prometido. Annie pensó desesperadamente en una forma de escapar de la situación. No quería que Scream soportara más golpes.
Si su transformación desaparecía, sería completamente vulnerable. Por primera vez, Annie se culpó a sí misma por no haber entrenado. Su padre lo hizo parecer tan fácil y sencillo que ella creyó que si tuviera un poder similar al suyo, sería invencible. En ese momento, un destello de luz pasó junto a Annie. Al volver la mirada, vio a Tony con su armadura, que reconoció. Su brazo estaba extendido hacia el hombre, con un brillo tenue emanando de la palma de su mano, lo que indicaba que el ataque había venido de él. Desafortunadamente, ni siquiera eso pareció suficiente para detener al hombre. Tony disparó de nuevo, pero el hombre simplemente desvió el ataque con su látigo. Luego utilizó el látigo para atrapar a Tony. Inmediatamente después, una fuerte corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Scream. Aunque Annie todavía estaba relativamente a salvo, sintió que sus fuerzas se agotaban y la sensación electrizante que recorría su cuerpo se intensificó de repente. ¿Aún no estaba usando todo lo que tenía? A Annie se le pasó por la cabeza esa idea, pero la descartó rápidamente. En cambio, decidió centrarse en cómo salir de la situación. Pensó en cómo actuaría su padre, ¿qué haría? Annie intentó adoptar esa perspectiva, pero no podía imaginar a su padre en una situación tan complicada como la suya. Poco después, Annie vio a Tony levantarse y mirarla desde detrás de la máquina. Incapaz de ver su rostro, se concentró en sus acciones. Tony agarró el látigo del hombre con su mano y Annie rápidamente hizo lo mismo. Ambos comenzaron a enrollar el látigo, avanzando lentamente hacia el hombre. Annie y Tony continuaron agarrando el látigo hasta que estuvieron lo suficientemente cerca del hombre. Cuando finalmente se acercaron, el hombre intentó golpear a Tony, pero Tony lo esquivó fácilmente y le dio un puñetazo en el estómago, lo que hizo que se inclinara hacia adelante. En ese momento, Annie le dio un rodillazo en los pies al hombre, haciéndolo caer de rodillas. Tony lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Entonces Tony se acercó y sacó algo del pecho del hombre. De alguna manera, habían ganado. Annie observó cómo se acercaban los guardias, claramente indecisos y temerosos de ella, inseguros de si acercarse o no. Al escuchar la voz de Tony a través de la armadura, Scream simplemente asintió. Luego, lanzó una rápida mirada a su padre y creador, que observaba la escena desde la distancia, y luego saltó, desapareciendo rápidamente de la vista de todos los presentes. Con el evento cancelado, Prime se encontró en la habitación del hotel con Annie, Emma y Sarah. Juntas, estaban discutiendo lo que había sucedido en la pista de carreras. En primer lugar, para que quede claro, no estoy aquí para reprenderte por lo que pasó. De hecho, hiciste bien en proteger a Tony. Sin embargo, hubiera apreciado que me hubieras informado antes de tomar tal acción. Me sorprendí bastante y me preocupé un poco cuando de repente te arrojaste frente a Tony, ¿entiendes? Como ya se ha dicho, Prime no estaba realmente enfadado con Annie. Para empezar, no le importaba que los demás descubrieran su identidad. Aunque al principio no era agradable que tanta gente los vigilara, sabía que, con el tiempo, la gente acabaría aceptando la situación. Los humanos tienen una capacidad de adaptación notable, aunque parezca abrumador. Annie, que era el centro de la mirada de Prime, no sabía cómo reaccionar. Se sentía realmente culpable por haber tomado esa decisión sin avisarle. Sin embargo, si fuera necesario, volvería a hacer lo mismo, pero la próxima vez le pediría permiso a su padre. Entendido, papá. ¿Dónde está Tony? Ante la pregunta de Annie, Prime dejó escapar un breve suspiro y reflexionó sobre la conversación que había tenido con Tony antes. Por alguna razón, se sentía un poco insatisfecho con algo. Quizás insatisfecho no era la palabra exacta, pero era lo mejor que Prime podía encontrar para expresar su sentimiento. Tony volvió a casa y parece bastante preocupado por lo que pasó, dijo Prime. Al oír esto, Annie miró hacia arriba y levantó una ceja en respuesta. ¿En serio? A mí no me pareció así, es su forma de ser. Probablemente esté tratando de averiguar quién lo atacó. Además, muchas personas tienen opiniones negativas sobre Tony en este momento. Al oír las palabras de su padre, Annie asintió mentalmente. Tony era, sin duda, una persona excéntrica, pero también sabía hacerse responsable de sus errores. Al menos, ese era el Tony que ella conocía ahora. Aunque Annie deseaba ayudar, sabía que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Por otro lado, Prime sintió que las cosas no terminarían así. Aunque no lo había mencionado, notó que la fuente de energía del hombre que atacó a Tony era similar al reactor Arc, una tecnología que Tony afirmaba ser exclusiva de él. No había pasado mucho tiempo desde el incidente en Mónaco. Prime no había hecho nada más que seguir las noticias al respecto.
Aunque Annie había atraído bastante atención debido a su misteriosa aparición y desaparición, las noticias se centraban principalmente en Tony. Prime no estaba seguro de si esto era bueno o malo. Por un lado, se sentía aliviado de que los medios no hicieran críticas o elogios específicos sobre Annie en su forma simbionte. Esto se debía principalmente al hecho de que casi nadie sabía exactamente qué era Annie en ese momento. Aunque hubo algunos avistamientos de Annie en su forma simbionte, eran tan raros que la gente pronto los olvidó. Después de todo, no había nada que ganar con prolongar el tema. Esto nos lleva al día de hoy, cuando Prime decidió visitar a Tony, ya que había pasado un tiempo desde que había escuchado alguna noticia sobre él. En cuanto llegó a la casa de Tony, Prime se bajó del coche y caminó hasta la entrada. El vestíbulo, como siempre, era enorme. La televisión estaba encendida y Pepper y Natasha parecían ocupadas hablando por teléfono. En la televisión se estaba transmitiendo otro informe sobre la conducta de Tony. ¿Dónde está Tony? He estado intentando comunicarme con él, pero parece que su teléfono ha desaparecido de la faz de la Tierra. Al oír la voz desde atrás, tanto Pepper como Natasha se giraron hacia Prime. Natasha lo observaba con una mirada analítica, mientras que Pepper mostraba signos claros de agotamiento. Prime supuso que había estado atendiendo esas llamadas durante horas. Él pidió no ser molestado. Natasha y Pepper hablaron al mismo tiempo, intercambiaron una mirada breve y rápidamente volvieron a lo que estaban haciendo. Prime notó que estaban ocupadas con las llamadas y decidió dejarlas solas. Prime comenzó a bajar lentamente las escaleras. Aunque no lo había mencionado, ya sabía que Tony estaba en el sótano, ya que las lecturas que indicaban su presencia provenían de allí. Además, había otra lectura que Prime nunca había visto antes, posiblemente de otro invitado que había llegado antes que él. Mientras descendía, el garaje de Tony apareció a la vista. Los autos de Tony todavía estaban allí, y Prime se preguntó si Tony realmente los usaba o si solo eran para decorar. En la parte trasera del garaje, las armaduras también estaban en exhibición. Aunque parecían relativamente fáciles de robar, Prime dudaba seriamente que alguien pudiera hacerlo si Tony realmente no quería que lo hiciera. Cuando la puerta se abrió, Prime encontró a Tony en su escritorio, acompañado por un hombre que Prime no conocía. Cuando se acercó, Tony fue el primero en notar su presencia. Por alguna razón, Prime sintió que Tony haría una broma sarcástica al verlo y, como era de esperar, eso fue exactamente lo que hizo Tony. Miren quiénes son, mis dos papás favoritos. ¿No sabían que ya era hora de dormir? Al escuchar las palabras de Tony, Prime sacudió la cabeza de un lado a otro, decidido a ignorarlo. Luego echó una rápida mirada al otro hombre presente, pero rápidamente volvió a ignorarlo también. La atención de Prime estaba completamente centrada en el cuello de Tony. Parece más grande que la última vez que lo vi, dijo Prime, señalando el cuello de Tony. Notó un cambio en la expresión del hombre detrás de Tony, pero decidió ignorarlo. Parecía que habían estado discutiendo este tema recientemente. De todos modos, vine porque pensé que algo andaba mal. No respondías a mis llamadas y realmente comencé a temer que te hubieran secuestrado. Al escuchar estas palabras, Tony dejó su taza sobre el escritorio y se secó la cara, tratando de deshacerse del sudor. Mira, al contrario de lo que la gente piensa y dice, sé exactamente lo que estoy haciendo. Diciendo esto, Tony dirigió brevemente su mirada entre Prime y el hombre cuyo nombre Prime aún no conocía. Solo pido que ustedes dos, las dos personas en las que más confío, también confíen en mí. Tras las palabras de Tony, Prime y el hombre intercambiaron una breve mirada. Aunque fue rápida, ambos llegaron a un entendimiento tácito. Consideraban a Tony un gran amigo y decidieron confiar en él, viendo a dónde los llevaría. Está bien, pero recuerda que ninguno de nosotros es tu padre, Tony. Mientras las palabras del hombre resonaban, comenzó a caminar hacia la puerta que conducía al piso de arriba. Antes de subir, le lanzó una mirada rápida a Tony y murmuró algunas palabras en voz baja. Sin embargo, los oídos de Prime captaron claramente lo que estaba diciendo. Realmente espero que sepas lo que estás haciendo, Tony. Después de decir esto, el hombre desapareció, dejando solo a Prime y Tony en el lugar. Prime luego volvió su mirada hacia Tony. En verdad, no tenía mucho que decir. Su intención inicial era simplemente comprobar si Tony estaba vivo. Ahora que había confirmado eso, Prime se preguntó si debía ofrecer algún tipo de ayuda. ¿Necesitas ayuda con algo? Tony simplemente negó con la cabeza, desestimando las palabras de Prime, quien suspiró en respuesta. Si necesitas algo, simplemente llámame. Diciendo esto, Prime comenzó a caminar hacia la salida.
Aunque algunos pensamientos persistían en su mente, los dejó de lado por ahora. Para Prime estaba claro que Tony se estaba muriendo, pero no creía que pudiera hacer mucho para ayudar en esa situación. Prime ya le había ofrecido un simbionte a Tony, al menos hasta que encontrara una alternativa que no comprometiera la batería actual del reactor Arc. Después de un tiempo, Prime no volvió a saber nada de Tony. Después de todo, Tony era un adulto y Prime no era su padre. Además, Prime estaba ocupado con sus propios planes. El edificio que había pedido que se construyera finalmente estaba terminado. Ahora solo necesitaba contratar personal y científicos para desarrollar los medicamentos. Prime se mostró un poco reticente a este último punto. Contratar científicos. Le pareció algo extraño, teniendo en cuenta que el ingrediente principal de los medicamentos sería el pequeño simbionte que crearía. Sin embargo, tras reflexionar un poco, decidió confiar la verdad a unos cuantos científicos de confianza para que pudieran encargarse del resto del trabajo. Todo estaba tranquilo y todo iba bien hasta que sonó el teléfono de Prime, lo que llamó su atención. Al revisar la pantalla, vio que era una llamada de Tony. Prime estaba un poco sorprendido y confundido, ya que habían pasado semanas desde la última vez que hablaron, lo que hizo que la llamada de Tony fuera bastante inesperada. Tan pronto como dijo esto, Prime escuchó un sonido apagado en el otro extremo de la línea, que parecía provenir de propulsores. Estaba bastante claro que Tony estaba dentro de su armadura, pero Prime no tenía idea de por qué. Ryan. Es urgente. Necesito que vayas al lugar que te daré lo antes posible. Además, si puedes, protege a Pepper por mí. La voz de Tony sonaba urgente, despojada de su habitual tono sarcástico. Este cambio notable dejó en claro que la situación era grave, aunque Prime todavía no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué suenas tan desesperada? ¿Pepper finalmente decidió dejarte o algo así? Solo para que lo sepas, no estoy haciendo de casamentera. El tono de Prime también se volvió más serio cuando hizo la pregunta. A pesar de esto, intentó insertar una broma para aligerar el ambiente. Había pasado un tiempo desde su último contacto con Tony, pero aún tenía algo de información. Una de esas piezas de información era que la casa de Tony había sido parcialmente destruida durante una pelea entre Tony y su amigo Rhodes. Además, Rhodes había tomado uno de los trajes de Tony. En general, esa era toda la información que Prime tenía sobre la situación. Después de eso, Prime recuperó a sus simbiontes de la casa de Tony, ya que no parecía haber nada más que observar. Esa Mer. Está trabajando con Banco. Toda esa gente, incluida Pepper, está en peligro. Prime sabía quién era Banco, ya que había aparecido en los periódicos. Además, Prime hizo su propia investigación y descubrió algo de información sobre él. En resumen, Prime asumió que si tuviera otra oportunidad, Banco seguramente intentaría matar a Tony nuevamente. Está bien, estaré allí pronto. Al escuchar estas palabras, un sincero gracias vino de parte de Tony. Prime decidió grabar el momento, sabiendo que probablemente nunca volvería a escuchar esas palabras de Tony. De todos modos, después de colgar el teléfono, Prime salió de su habitación, que también servía como su oficina actual, y se dirigió a la sala de estar. Cuando llegó, Prime notó que Annie y Emma estaban viendo televisión, mientras que Sarah estaba tumbada perezosamente en el sofá, balanceando los pies de un lado a otro. Al notar la mirada de Prime, Sarah le preguntó. Al escuchar las palabras de Sarah, Prime solo suspiró. Ya había dejado de intentar motivarla para que hiciera ejercicio o cualquier actividad que no implicara quedarse en el sofá. Bueno, no la culpaba, ya que él era el que de alguna manera contribuyó a que se volviera así. ¿Por qué me miras como si no tuviera salvación? En realidad, sé exactamente lo que estás pensando, pero para que quede claro, no sucedió exactamente así. Incluso con las palabras de Sarah, Prime siguió observándola con la misma mirada, ya que desde su perspectiva, sus palabras no eran más que excusas. Sarah, a su vez, también sabía que sus palabras eran solo excusas. ¿Sabes qué? Al diablo. Vámonos, tenemos trabajo que hacer, ¿no? Con eso, Sarah se levantó y comenzó a estirarse, llamando la atención de Annie y Emma, quienes comenzaron a mirar a Prime con curiosidad. «Papá, ¿vas a algún lado?» Al oír la pregunta de Emma, Prime negó con la cabeza. Al ver esto, Emma hinchó las mejillas, pero Prime sabía que no había mucho que pudiera hacer. Probablemente se dirigía a un lugar peligroso y llevar a Emma con él intencionalmente sería irresponsable, especialmente considerando que ella aún no tenía su simbionte. Annie, cuida a Emma mientras Sarah y yo estamos fuera. Al oír las palabras de Prime, Annie asintió.
Luego, Prime y Sarah subieron a la azotea del apartamento. Cuando el viento frío golpeó sus rostros, intercambiaron una breve mirada. Con una sonrisa, Sarah corrió y saltó del edificio a gran velocidad, mientras un grito cargado de adrenalina resonaba en sus labios. Entonces, el cuerpo de Prime desapareció de la planta baja, mientras que Sarah fue rápidamente envuelta por una masa roja y viva. Su cuerpo creció rápidamente y una expresión feroz con dientes afilados se apoderó de su rostro. Apareció una capucha blanca que cubría su cabeza. Luego, los tentáculos salieron disparados del brazo de Prime y agarraron el edificio vecino. Impulsado por esta fuerza, Prime saltó a la parte superior del edificio y comenzó a correr, saltando de un edificio a otro. Su velocidad probablemente excedía la de las motocicletas y los automóviles. Después de unos minutos, Prime finalmente llegó al lugar que Tony le había indicado. Las luces de la ciudad por la noche hacían que el lugar luciera extrañamente brillante desde lo alto de los edificios, pero la contemplación de Prime fue interrumpida rápidamente por Sarah. Prime ni siquiera necesitó la ayuda de Sarah para identificar la dirección correcta. Los ruidos fuertes y las luces brillantes que atravesaban el aire indicaban claramente la situación. Sin pensarlo demasiado, Prime se dio cuenta de que era Tony, a quien parecían perseguir robots androides asesinos. Con uno de sus tentáculos sujetando el teléfono, Prime marcó el número de Tony. Unos segundos después, Tony respondió la llamada. Hola Tony, ya llegué al lugar del que me hablaste. Parece que la fiesta empezó antes de que yo llegara. Al oír las palabras de Ryan, Tony, del otro lado de la línea, suspiró, reconociendo que Ryan seguía siendo el mismo incluso en situaciones como esta. Por supuesto, Tony sabía que, para empezar, Ryan ni siquiera era humano. Tranquilo, yo llevaré la fiesta a donde tú también estás. Acaba con todos los que puedas, pero deja al grandullón detrás de mí. Prime no respondió. Tras las palabras de Tony, las luces brillantes del cielo cambiaron rápidamente de dirección, dirigiéndose hacia donde se encontraba Prime. Con una sonrisa irónica en los labios, que, debido a su forma actual, parecía más amenazante que otra cosa, varios tentáculos emergieron de la espalda de Prime, y sus manos se convirtieron en guadañas. Entonces, Tony se acercó rápidamente a Prime. A su paso, varios tentáculos comenzaron a atrapar a los robots que lo perseguían. Uno a uno, los robots fueron capturados y destruidos de diferentes maneras. Algunos fueron aplastados contra otros robots, otros fueron arrojados con fuerza al suelo y muchos encontraron su fin en las guadañas de Prime, que los destrozaron con una precisión letal. Si pudiera describirse con palabras, Prime, en ese momento exacto, quedaría registrado en la memoria interna de los robots como alguien que cualquier máquina debería evitar a toda costa si quería seguir funcionando. Al oír la pregunta de Sarah, Prime echó un vistazo rápido a su alrededor. Solo habían pasado 10 segundos, pero fue tiempo suficiente para que todos los robots quedaran completamente destruidos. Partes de las máquinas estaban esparcidas por el suelo alrededor de Prime y Sarah. En ese preciso momento, el teléfono de Prime volvió a sonar y, como antes, un tentáculo envolvió el dispositivo, llevándolo a la oreja de Prime. Si ya terminaste con eso, ve a la ubicación que te envié a tu teléfono. Intentaré reunir a todos allí. La llamada terminó después de esas palabras, y Prime dejó escapar un breve suspiro, echando una última mirada a su alrededor. Para él, que se había enfrentado a los robots, estaba claro lo inferiores que eran en comparación con los de Tony. Por supuesto, técnicamente la pelea duró solo 10 segundos, y los robots ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar. En general, los robots eran muy inferiores a los de Tony. Menos resistentes y con ataques completamente ineficaces. Aunque Prime no estaba seguro de cómo sería enfrentarse a Tony en una pelea, al menos imaginaba que Tony podría, al menos, cansarlo durante unos segundos. Dejando de lado ese pensamiento, Prime saltó hacia el lugar indicado por Tony. Sus garras se clavaron en un edificio, creando un pequeño agujero, y luego saltó nuevamente hacia otra estructura. De su espalda surgieron tentáculos que se anclaron a una nueva estructura y lo impulsaron por el aire. Esto es muy divertido. Deberíamos movernos así más a menudo. La respuesta emocionada de Sarah en su mente hizo que Prime sonriera levemente. Había pasado un tiempo desde que se habían divertido de esta manera. Normalmente, solo salían así cuando sus vidas estaban en peligro o estaba sucediendo algo realmente grave. Como esta vez solo eran robots, Prime decidió que podía disfrutar un poco más de tiempo con Sarah. Con su velocidad, Prime y Sarah llegaron rápidamente al lugar que Tony les había indicado.
El lugar parecía una cúpula, con un área interior que parecía un ambiente de estilo occidental. Prime aterrizó suavemente sobre una viga de acero y comenzó a buscar a Tonji. Sus ojos, mucho más agudos que los de un humano, lo localizaron rápidamente. ¿Está luchando contra uno de sus propios trajes? La pregunta de Sarah era válida. Prime no sabía si el traje estaba siendo controlado remotamente o si alguien lo estaba usando directamente. Lo que sí sabía con certeza era que Tonji estaba siendo golpeado severamente por el otro traje. Por cierto, ¿es este el único traje? ¿No hay más robots detrás de Tonji? Prime compartía la misma preocupación que Sarah, pero supuso que Tonji debía haber logrado deshacerse de los otros robots, dejando solo a este. Sin embargo, el robot al que Tonji se enfrentaba parecía visiblemente más poderoso. Oye, Tonji. ¿Necesitas ayuda? En cuanto Prime hizo la pregunta, Tonji giró la cabeza y se encontró con los ojos blancos de Prime observándolo desde una posición cómoda. Para Tonji, Prime parecía estar viendo la pelea como si fuera una obra de teatro, como si solo faltaran las palomitas y el refresco. Si tienes algo de tiempo, sería genial. En cuanto Prime escuchó esto, extendió sus manos hacia el traje que estaba luchando contra Tonji. Sus brazos se transformaron en tentáculos que se extendieron y agarraron ambos brazos del traje. Aprovechando la oportunidad, Tonji pateó el traje, lo que provocó que saliera volando hacia atrás. Prime observó, pensando que Tonji tendría que luchar un poco más. Sin embargo, en lugar de levantarse, el traje permaneció en el suelo. Prime se preguntó si Tonji había causado un daño interno tan grave al traje que lo había destruido desde dentro. Prime saltó de nuevo y aterrizó al lado de Tonji. Mientras Tonji continuaba dándole unos cuantos golpes en la cabeza del traje contrario, Prime se dio cuenta de que había alguien dentro de ella. Parece que están llegando más. El comentario de Sarah hizo que Prime se olvidara momentáneamente del asunto. Después de todo, no era asunto suyo. Sin embargo, como Sarah había notado, Prime podía sentir que los trajeados se acercaban. También se dio cuenta de que lo que se acercaba no era humano. Los humanos, en general, no sabían volar. Tonji era una excepción debido a su traje. Aunque los humanos podían volar en jets o helicópteros, eso no era relevante en ese momento. En ese momento, el casco del traje se abrió, revelando el rostro de la persona que se encontraba dentro de él. Prime se sorprendió momentáneamente al reconocer un rostro familiar, aunque no lo conocía bien. Prime y Rhodes se habían visto durante las visitas a Tonji, pero nunca habían hablado con franqueza. Lo que Prime sabía sobre Rhodes era solo lo básico, información que cualquiera podía descubrir con un poco de investigación. Los ojos de Rhodes escudriñaron los alrededores con asombro. Parecía un poco desorientado con respecto a Prime, con su mirada desviándose de Tonji antes de finalmente fijarse en Prime. Rhodes abrió los ojos momentáneamente antes de volver su atención a Tonji. ¿No vas a presentarme a tu nuevo amigo, Tonji? Al escuchar las palabras, Tonji volvió su mirada hacia Prime y, después de unos segundos, volvió a centrarse en Rhodes. Tienes una habilidad extraordinaria para hacer preguntas sutiles, ¿lo sabías? Pero, de todos modos, no tenemos tiempo para esto. Vienen con toda su fuerza. Tenemos que prepararnos. Mientras Tonji y Rhodes debatían sus posiciones, Prime miró a su alrededor. Su visión increíblemente aguda le permitió ver claramente a los robots que se acercaban. Era evidente que no tendrían tiempo para idear una estrategia, especialmente con Tonji y Rhodes preocupados por discutir sus posiciones. Parece que no tendremos tiempo para posicionarnos ni prepararnos. Mientras las palabras de Prime resonaban, el primer robot aterrizó, seguido por el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Rápidamente, una serie de robots comenzaron a posicionarse alrededor de Prime, Tonji y Rhodes, formando un cerco cerrado. Aunque la situación parecía crítica, Prime no estaba tenso. Los robots no representaban una amenaza real para él. Un breve silencio envolvió el área, como si la pelea estuviera a punto de comenzar con el primer movimiento. Sin embargo, Prime no estaba dispuesto a esperar tanto. Sus manos se transformaron rápidamente en garras y, simultáneamente, los cascos de Rhodes y Tonji se sellaron, lo que indicó el inicio del enfrentamiento. Inmediatamente, los robots comenzaron a avanzar hacia Prime, Tonji y Rhodes. Se escucharon disparos, pero a Prime no le molestaron. Tonji y Rhodes también parecían estar manejando bien la situación, por lo que Prime decidió concentrarse únicamente en sí mismo. El primer robot recibió una garra en el pecho y, con ese mismo robot, Prime lo arrojó a otro que estaba más lejos.
Dos tentáculos emergieron de la espalda de Prime, agarraron a dos robots cercanos y los estrellaron uno contra el otro, destruyéndolos en el impacto. Simultáneamente, Prime le arrancó la cabeza de un tercer robot de un mordisco. Uf, qué asco. Sabe a metal con asfalto. Prime ignoró las palabras de Sarah en su mente, pero no pudo evitar preguntarse cómo ella reconocería el sabor del asfalto. Dejando ese pensamiento de lado, Prime continuó destruyendo a los robots con una eficiencia implacable. Destrozándolos, cortándolos, mutilándolos, explotándolos y arrojándolos. Incluso Prime encontró interesantes las variaciones en la forma en que los robots se desintegraban.